Bueno, ahora voy a explicar unos temas del capítulo 5, que es acerca de energía cinética, trabajo y potencia. Entonces, ah, pues para dar como un repaso de lo que vamos como a intentar aprender, es que, bueno, sabemos que la energía cinética es la energía asociada con el movimiento de un objeto. Para que un objeto se pueda mover, tiene que haber una fuerza, por lo tanto tiene que haber energía. Ahora, el trabajo es la energía transferida de un objeto de un objeto o transferida desde un objeto por la acción de una fuerza externa. Entonces, para tú mover un objeto, tú le tienes que haber puesto una fuerza. Y también vamos a ver como cambio de energía cinética debido a las fuerzas realizadas. Y bueno, para empezar es que no hay ninguna actividad aquí en la física o sea, que tenga lugar sin el consumo o la transformación de energía. Pues la física se trata de energía prácticamente, o sea, todo lo que puedas pensar y realizar se debe a una energía, o sea, todo lo que hacemos se debe a la energía. Entonces, pues vamos a ver cómo, o sea, en nuestra vida diaria, pues tenemos nuestra fuente de máxima energía es el sol. La energía solar causa viento, la radiación solar evapora el agua de la superficie y mueve nubes. Entonces, pues prácticamente nosotros vivimos gracias a la energía solar, porque si no tuviéramos un sol que nos transfiriera energía, pues no podría haber vida en el planeta prácticamente. Otra de las energías, bueno, una energía renovable es la biomasa, y pues esta depende de la capacidad de las plantas y de los animales para almacenar energía solar durante sus procesos metabólicos y de crecimiento. Es decir, de que la biomasa es como la encapsulación de energía solar. O sea, es como si, bueno, nosotros necesitamos energía como para realizar cosas. Entonces es lo que nos hace. Es como alimentos necesitan sol para que puedan crecer. Plantas necesitan sol para que puedan crecer o dar frutos, etcétera. Entonces, además es una energía renovable. Y bueno, ahora gracias a pues todo es posible convertir la energía solar directamente eléctrica, porque pues se han construido celdas fotovoltaicas que generan, bueno, que atrapan como este calor para convertirla en eléctrica. Y pues tiene demasiados usos. Pues ya tenemos así, esos los podremos implementar como para luces en la casa, para hasta calentar cisternas, bueno, el agua y así, etcétera. Aparte de que reduce el costo ya que no estás produciendo, bueno, gastando energía, más que energía renovable, vaya. Ah, el único problema es de que, bueno, en cuanto a las celdas fotovoltaicas, son muy buenas, son muy viables en cuanto a ahorro energético en uso a largo plazo, pero el problema es de que si está nublado o si pues está lloviendo o simplemente es de noche, pues estas celdas no funcionarán porque pues necesitan del sol. Entonces hay unas que sí son posibles conseguir porque pues como que almacenan y así, pero son las más modernas. Pero en sí, si tienes mal clima y es de noche, por lo general no te funciona nada. También hay energía de núcleos atómicos que son como
fusionados con masas pequeñas para formar núcleos más sólidos, y esto se llama fusión nuclear, es una energía. Y ya en cuanto como la energía está relacionada con la energía, el trabajo y la potencia, o sea, ya como fuerte. Pero en sí, para empezar ya bien a saber energía, potencia, trabajo, ¿qué es la energía? La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, vuelve a lo mismo, si yo no tengo energía, yo no voy a tener las fuerzas para hacer cosas. Si yo no le pongo energía a esto para que se tire, esto jamás se tiraría. Bueno, pues así, por la fuerza, porque hay una fuerza aplicándose de la gravedad. Pero el punto es de que si yo quiero mover un libro, yo tengo que aplicar una fuerza, y para esa fuerza yo necesito una energía. Entonces, podemos empezar viendo qué es la energía cinética. Y la energía cinética es la mitad del producto de la masa de un objeto y el cuadrado de su velocidad. Entonces, su forma es K, masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, pues esa es la fórmula que vamos a ocupar. A ver si la puedo apuntar acá. Entonces, uy. Ay, ya, profe, ya le tocaron 2 accidentes en mis videos. Pero bueno, K es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Esa es la energía cinética. Y lo que tenemos que saber es que la energía cinética siempre es positiva o es igual a 0. Y es una cantidad escalar, no es vectorial. Y también tiene su propia medida en SI, que es el Joule. Y sí. Entonces, ahora que ya sabemos esto, es de que también utilizan otras energías. Bueno, otras unidades de energía, que es como el volt. Y en una escala atómica, un volt, un electrón volt, EV, es la energía cinética que gana un electrón cuando se acelera por un potencial eléctrico de 1 volt. Pero esto es más como termodinámica y así. Pero bueno, es un dato. Y también sabemos que para el movimiento en más de una dimensión se puede escribir que la energía cinética total es como la suma de las energías cinéticas asociadas con las componentes de la velocidad en cada dirección espacial. Entonces, tienes tu fórmula que es K por M por masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Pero entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Es de que vas a tomar todas tus energías asociadas, cinéticas asociadas, y es que los vas a sumar. Entonces, si te queda, tienes como 1/2 por masa, paréntesis, velocidad, no sé, al cuadrado de x más velocidad al cuadrado de y más velocidad al cuadrado de z. Entonces, cada una tendría que ser diferente. Entonces, te quedaría 1/2 de masa por velocidad al cuadrado de x, 1/2 por 1/2 de velocidad por masa, un medio por masa por velocidad al cuadrado de y, y así hasta x, y y z. Entonces podemos decir que es la suma, es la suma de las energías cinéticas asociadas con el movimiento de las direcciones x, y y z. Entonces podemos ahora pasar al trabajo. Entonces, para empezar, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la energía transferida o desde un objeto debido a la acción de una fuerza. El trabajo es positivo, es una transferencia de energía al objeto, y el trabajo negativo es la transferencia de energía desde el objeto. O sea, la positiva es de mí hacia el objeto y la negativa es del objeto hacia mí, como si yo empujara
uno de estos como muñequitos que se mueven, de esos, o sea que yo le empujo, yo le estoy dando una energía, un trabajo positivo, pero cuando él a mí me regresa es un trabajo negativo, porque toda esa como energía que se quedó él, me la está regresando. Entonces, podemos saber que el trabajo que estamos aquí, pues es transferencia de energía. O sea, porque podemos decir que el ordinario no implica, si el trabajo ordinario no implica a fuerzas como transferencia de energía, pero en el de física sí vamos a estar, bueno, o sea, es que bueno, es el trabajo. En lo que yo voy a hablar es del mecánico, que es en conexión con transferencia de energía. Pero pues no necesariamente se necesita como que tenga una transferencia. Ahora, para explicar que o sea, sí, o sea, para explicar ahora el punto escalar de vectores es que, bueno, pues es que son nuestros vectores que tenemos que multiplicar y así, pues porque ya los habíamos visto en clase. Pero, bueno, para encontrar o sea, como la suma de vectores y así, pues es prácticamente multiplicar. Si tenemos un vector A que se está multiplicando por un vector B más un C, entonces prácticamente solamente es hacer una multiplicación y pues es prácticamente eso. Entonces multiplicarías y te quedaría A por B más A por C y ya prácticamente. En cuanto a vectores, pues creo que ya definimos bastante en las clases como para detenerme detalladamente a analizar, pero bueno, seguiré. Ahora, cuando son productos de escalar para vectores unitarios, entonces ahí ya cambia la cosa. Porque los vectores unitarios se llaman así porque sus productos escalares al multiplicarse por ellos mismos tienen el valor de 1. Entonces cada que se multiplican van a valer 1. Entonces es por eso que los vectores unitarios tienen de longitud 1 o longitud de acuerdo a la ecuación. O sea, sí. Y cualquier par de vectores unitarios diferentes tienen un punto escalar que es 0. O sea, si son diferentes van a ser 0. Y si son iguales van a tener 1. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos interpretar la geometría de un punto escalar? Entonces, para empezar, la definición de un producto escalar es la proyección de vector X sobre el vector X. Entonces siempre va a ser como la proyección, o sea, de un punto escalar, de un producto escalar, siempre va a ser como la proyección. Y también, usando productos escalares, podemos escribir el trabajo de una fuerza realizada. Una fuerza constante. Entonces sería aquí que es W igual a fuerza por delta R. Entonces es una fuerza. Y también de esta manera podemos decir que el trabajo neto hecho por una fuerza neta es igual a la suma de los trabajos hechos por las fuerzas individuales. O sea, ya como el trabajo en general está hecho por una fuerza que fue igual a toda la suma de los trabajos que fueron poco, o sea, como si los hubiéramos separado, entonces todas esas sumas equivalen a la fuerza neta, o sea, es la fuerza que se les va a aplicar a todas. Pero si tenemos un caso unidimensional, pues estamos hablando de que es W, o sea, sí, W por fuerza por delta R. Entonces, que es nuestro trabajo por fuerza
por delta R. Bueno, es nuestro trabajo de fuerza, que es igual a fuerza por delta R. Y pues pues sí. Y ya cambiando así un poquito del teorema del trabajo y la energía cinética, entonces, ¿qué relación tienen? Es de que entre la cinética de un objeto y el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre este objeto, es que se llama es el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, ¿cómo nosotros lo podremos explicar? Delta K, entonces, es igual a K menos K inicial igual a trabajo. Entonces, quedaría delta K es igual a K, bueno, es menos K inicial. Ok. Bueno, ahora podemos decir que por definición la energía cinética no puede ser menor que cero, porque porque un objeto, o sea, no puede ser menor que cero, porque si un objeto tiene K0 igual a cero, el teorema del trabajo y la energía implica que K igual a K0 más W, entonces W tiene que ser mayor o igual a cero. Y pues es válido o sea, todo esto es válido por fuerzas variables, o sea, esto se trabaja con variables, pero es válido para toda clase de fuerzas variables y pues claramente no, porque las fuerzas de fricción son es diferente tipo de fuerzas que violan completamente el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, en cuanto el trabajo realizado por una fuerza gravitacional, entonces sería trabajo por gravedad igual a menos masa gravedad por H, que entonces en que entonces es el trabajo realizado por la fuerza gravitacional reduce la energía cinética del objeto durante su movimiento ascendente. Entonces, porque el desplazamiento señala que, o sea, la fórmula general para el trabajo realizado por una constante, entonces W igual a fuerza trabajo igual a fuerza por delta R, por el que el desplazamiento es hacia arriba y del objeto de la fuerza gravitacional es hacia abajo, entonces serían opuestos. Entonces, sí, solamente se le agrega un signo porque es para abajo. Y ahora, ¿cuál es el trabajo realizado al subir y bajar un objeto? El teorema del trabajo y de la energía cinética concluye que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, WG, y el trabajo realizado por una fuerza externa. Entonces, ¿qué sería? K menos K0 es igual a WG más WF. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza al subir o bajar el objeto es entonces que para subirlo, esto tenemos que darnos muchísima cuenta, o sea, nos tenemos que dar cuenta de cuando está subiendo y cuando está bajando, porque si está subiendo es WF es igual a menos WG igual a MGH. Y ahora para bajarlo, prácticamente solo sería cambiar el signo, que sería WF es igual a WG igual a menos MGH. ¿Ok? Entonces eso sería en cuanto a eso. En el caso de un levantamiento de poleas, sabemos que las poleas actúan como multiplicadores de las fuerzas.
Entonces, o sea, es como si ¿cómo decirlo? Um, es como si yo jalo una polea, si yo tengo esta polea aquí y yo la jalo, entonces esta fuerza de la otra polea va a ser muchísimo, va a ser el doble porque yo estoy jalando. Entonces, si estoy aplicando una fuerza de un lado, entonces la otra fuerza del otro lado se va a multiplicar. O sea, son como multiplicadores de las fuerzas. Porque pues, estás aplicando una fuerza, pero al fin y al cabo esa fuerza es lo que se está regresando. Es como si yo aplico algo, pero se regresa lo doble. Entonces es por eso que aplican como multiplicadores. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy realizando un trabajo por una fuerza variable? Entonces, más que nada, nuestra como ecuación, fórmula, va a ser que es W integral de x0 a x, fuerza de x por x' de x'. Entonces es una integral. Y pues en el caso de una fuerza constante, el trabajo como el área bajo la línea horizontal, que pues se grafica en el valor es el intervalo de x0 y x. Y para una fuerza variable, el trabajo es el área bajo la curva f de x por x. Pero pues ya, o sea, esa área ya no es un como rectangulito ni nada. O sea, en el caso de una variable tendríamos que dividir el intervalo de, pues, de x a 0 en muchos rectangulitos. Y ya después se aproxima cuál es el área bajo la curva. Y entonces cuando empezamos como aquí a espaciar como menos puntos en x, entonces se tiene que hacer la suma de todos estos como pequeños rectangulitos para poder obtenerlo. Y entonces es como en estos puedes verificar como el teorema del trabajo y de la energía renovable cuando es variable, que es, o sea, y para una fuerza variable en la dirección x, f y se puede expresar fx por x igual a masa por aceleración. Entonces pues ya después puedes tú como comprobar por medio de integración y de resultados y de derivadas si tu resultado fue el correcto. Pero ahora, ¿qué pasa cuando con la fuerza del resorte? Y la fuerza que se necesita, o sea, necesitamos saber cuál es la fuerza que se necesita para estirar o comprimir un resorte. Entonces, si tiras un extremo de un resorte, un poco de una fuerza externa, el resorte se alarga. Y en el proceso de estiramiento, el resorte genera una fuerza dirigida a la izquierda, entonces señalando que el equilibrio aumenta de magnitud e incrementa la longitud del resorte. Y por eso esta se le llama de manera convencional fuerza del resorte. Y ahora, cuando cuando estiras el resorte hasta un desplazamiento, el punto, la fuerza del resorte es igual a la magnitud de la fuerza externa. O sea, yo todo lo que aplique hacia mi resorte se está regresando hacia el resorte, porque pues es como toda esa magnitud externa es igual a esa que se está aplicando en el punto del resorte. Y ahora, a la inversa sería empujando la parte externa. Con la parte externa, o sea, se está comprimiendo. Entonces, al fin y al cabo, también está regresando esa energía. La magnitud de la fuerza del resorte es proporcional a la magnitud del desplazamiento del extremo del resorte, ya que desde la posición del equilibrio y que las fuerzas del resorte siempre apuntan hacia la posición de equilibrio y por lo tanto en esta dirección opuesta el vector es opuesta al vector del desplazamiento. Entonces, nuestra fórmula sería Fs es igual
menos K por X menos X0. Y pues sabemos que nuestra K es siempre positiva y cuando tiene signo negativo es porque está dirigida al lado contrario. Y gracias a estas fórmulas, esta fórmula le llamamos que es de la ley de Hooke, que es un científico británico que la encontró y era contemporáneo a Newton y así. Era antes y al final quién sabe qué fue de él, no saben a qué se parecía. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, la constante de proporcionalidad K, que aparece en la ley de Hooke, se llama constante del resorte y tiene unidades de Newton por metros, que es igual a kilogramos sobre segundos al cuadrado. Y es la fuerza de un resorte, es un ejemplo importante de una fuerza de reposición, es decir, que siempre actúa para reponer el extremo del resorte en su posición de equilibrio. Es decir, lo que va a hacer el resorte es que va a intentar buscar su equilibrio. Y la ley de Hooke no es válida para todos los desplazamientos del resorte, todos, porque pues ya que una vez que tú juegas demasiado con un resorte puedes notar que se está como estirando de más, ¿sabes? Y pues no tiene caso, o sea, no funciona, por así decirlo. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de un resorte? Pues igual, en este caso es un resorte de movimiento con una dimensión especial. El trabajo realizado por la fuerza del resorte siempre es negativo para los desplazamientos desde el equilibrio. Es como si fuera por el otro lado, como ya sabemos. Y ahora, para acabar ya, la potencia. Es el trabajo realizado, de la diferencia entre las energías cinéticas finales e iniciales. Inicia en cero y la cinética final, pues es dependiendo de tu problema y así, de tu ecuación, de lo que te den, de los datos, pues ya es como el número. Y también se puede definir cómo es que la cantidad de trabajo que se necesita. Y ya más a fondo, la potencia es la tasa con la que se realiza el trabajo. P es la derivada del trabajo W respecto al tiempo. Entonces es P igual a derivada de W sobre derivada de tiempo. Y también puedes ocupar como la potencia media, que es P media igual a trabajo sobre delta R. Ahora, sin embargo, también tiene una unidad de SI, que son los watts. Y también, pues ya la inversa del watt, es de que un joule es un watt por segundo. Y pues cabe mencionar que la potencia es el producto escalar del vector fuerza y el vector velocidad.